A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Me da mucho gusto saludarlos. A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Ayotzinapa, 9 años. 9 años de ver escenas desgarradoras, momentos inolvidables para mucha gente, en donde una de las tragedias que ha conmocionado a este país, la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ha recorrido el mundo. Una noticia que avergüenza, una noticia que sobrecoge y que además inquieta, genera incertidumbre. Hoy, hace 9 años, en unas cuantas horas, exactamente 8 de la noche, un 26 de septiembre del 2014, es cuando arranca una de las pesadillas más dramáticas e interminables en México, de una presunta o posible violación masiva de derechos humanos. Le doy la bienvenida a este programa para que hablemos sin medias tintas a mi compañero, colega, periodista y analista político Julio Ayala Carlos. Gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti, maestro. Adelante. Gracias a ti por Bienvenido. esta invitación, y es un tema que duele, que lastima. Sí. Una fecha en donde nos genera luto, nos genera conmoción, tristeza, pero también rabia por esos hechos, en donde mueren 6 personas. Antes de los 43, efectivamente. Y 43 estudiantes de los que no se sabe nada. Es terrible, lo has dicho, es una noticia que conmocionó al país, al mundo entero. Pocos sabían de Iguala en el mundo, y ahora se sabe de Iguala precisamente por estos hechos lamentables ocurridos hace 9 años. 9 años, efectivamente. Yo había pensado, no sé, compartir con ustedes una especie de cronología o crónica de qué fue lo que ocurrió hace 9 años exactamente, para comprender el origen, qué originó lo que hoy, 9 años después, seguimos muchas personas sin saber qué originó que 43 normalistas estén desaparecidos, qué fue lo que originó las 6 muertes, 6 homicidios, entre ellos el de un normalista al que le llamaban el Chilango, cuyo cuerpo fue encontrado desollado a unos cuantos metros del circuito ¿cómo le llaman? Periférico. Del periférico, a unos cuantos metros sobre la lateral, ahí encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, era su nombre, y fue encontrado desollado, y algunos animales de la zona devoraron parte del cuello. El cadáver fue encontrado, insisto, me parece que fue entre el domingo y el lunes. El domingo 27 de septiembre del 2014 y el lunes 28 de septiembre de ese mismo año. ¿Qué fue lo que originó? Periodísticamente, hemos sido, algunos colegas han sido muy acuciosos, Julio. Sí. En mayo de ese año, mayo del 2014, estudiantes normalistas de Ayotzinapa
llegan al Palacio Municipal y el presidente era José Luis Abarca. ¿Qué llegaron a hacer al Palacio Nacional, al Palacio Municipal de Iguala en el mes de mayo de ese mismo año 2014? Vandalizaron, destruyeron escritorios, computadoras, rompieron cristales, vandalizaron absolutamente todo el Palacio Municipal y no hubo más que una serie de protestas contra la administración de José Luis Abarca, siendo perredista el gobierno municipal de Iguala. ¿Qué fue lo que detonó? No se supo a ciencia cierta. ¿Qué detonó la ira? ¿Qué detonó la molestia de los normalistas de romper todo lo que hubiera en el Palacio Municipal de Iguala? No se supo si fue por protestar por la represión contra un líder, Arturo Hernández Cardona. No se sabe si fue por qué. Lo que sí hubo fue una destrucción del Palacio Municipal de Iguala. En mayo pasa junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses después, nuevamente los normalistas acuden a Iguala. ¿Cuál era la idea? Tomar autobuses y botear en la caseta de Iguala, la caseta de cobro, porque ahí pues, obtenían algún dinero. No lo hicieron en Chilpancingo porque hubo un operativo que impidió que ellos llegaran a la terminal de autobuses de Chilpancingo. ¿Tú conoces eso que pasó? Sí. ¿Qué fue lo que siguió después? Vamos haciendo la crónica Hay que a la limón. ponerle contexto. Los estudiantes, la normal de Al micro. la normal de Ayotzinapa siempre ha sido una escuela cuyos estudiantes o un comité directivo, un comité que le llaman de lucha, se creen revolucionarios, hay que decirlo. Es una escuela con un internado donde se forman maestros, pero estos estudiantes les enseñan cuestiones de marxismo, Marxismo, de leninismo. comunismo. Sí. Y hay siempre ha habido un enfrentamiento con el Estado. Y es paradójico que luchen, que se enfrenten al Estado, que critiquen al Estado, cuando es el Estado quien mantiene esta escuela. Sí. Lo han hecho siempre, desde antes del 2014. Hay que decir también que las autoridades de gobierno estatal han permitido estas acciones de vandalismo. Siempre han vandalizado, siempre se han apoderado de autobuses. Por una razón, sin conceder. Porque ningún gobierno quiere aparentar o aparecer frente a la sociedad como un gobierno represor. Sí. O sea, que se cuidan las formas, sí, entre comillas. Los estudiantes desde días antes estaban secuestrando autobuses porque tenían la consigna de trasladar a los estudiantes de todas las normales del país hacia la Ciudad de México, que era para participar en lo que se llama el 2 de octubre. La marcha del 2 de octubre, claro. Una fecha simbólica, una fecha real. Ese día, los estudiantes en Chilpancingo no pudieron apoderarse de autobuses, sí, porque hubo un operativo policíaco que les impidió. Eso fue en la mañana. Y se van a Iguala. Se van a Iguala, pero se van en la tarde. Como a las 2, 3, 4 de la tarde. Van en la tarde. Así es. Van a obtener autobuses. Es aquí donde él explota este asunto, que hay quienes dicen que esto fue planeado. No. Que los hechos de Iguala fueron planeados. Que en los hechos de Iguala participaron los 3 niveles de gobierno, pero de una forma
planificada. Y a mí me parece que no puede ser, porque nadie sabía que los estudiantes irían a Iguala a secuestrar autobuses. Exactamente. Fue producto de la casualidad, ¿no? Una casualidad. Iban a tomar autobuses en Chilpancingo, no se los permite la policía en un operativo y ellos dicen, vámonos a Iguala. Se van a Iguala, empiezan a botear, les da las 6 de la tarde, no habían comido, se van a la tienda de autoservicio a Urrera, ahí se compran algunos jamón, otros se compran pan Bimbo, compran refrescos, compran aguas, en fin. Cuando están en ese momento, serían las 6, poquito antes de las 6 de la tarde, es cuando, de acuerdo a las versiones periodísticas que se han publicado allá en Iguala, hace 9 años, o después de lo que ocurre, ese sábado y domingo, es cuando se acercan dos mozalbetes, dos jovenzuelos, y buscan a uno de los líderes estudiantiles. En palabras altisonantes que por supuesto no se pueden repetir aquí, preguntan, ¿quién es aquí el líder o quién es aquí el...? Y todo el mundo, pues, ¿y tú quién eres tú para preguntar quién es, no? No, es que le vamos a dar, le tenemos un mensaje, un recado. Ya se acerca el chilango, Julio César Mondragón. ¿Qué cosa quieren? ¿Tú eres aquí el ver? No, pues, ¿qué quieren? Mira, tenemos un recado. Ah, sí, ¿de qué se trata? Tienen 2 horas para que se vayan mucho a la... ¿Ok? ¿Y si no, qué? ¿Y si no, va a pasar esto? Pues órale, de una vez. Y ahí se hace ese intercambio ocurrido en el periférico donde está, en las afueras de Aurrera. No lo tomaron en serio, fue una amenaza, fue alguien o chamacos mandados a qué o por quién, no se sabe. Pero ese es el antecedente periodístico previo a, porque los 2 enviados o los 2 emisarios, al parecer de un grupo identificado como los bélicos, les daban un ultimátum a través del líder de los normalistas, identificado como el Chilango o Julio César Mondragón, de que les daban 2 horas para que se largaran de Iguala o les iba a pasar algo. Sí. Hay que decir que en ese tiempo, Iguala era un polvorín. Todo mundo sabía que en Iguala estaba, como se dice, caliente. Todo mundo sabía que en Iguala la policía estaba infiltrada por ciertos grupos de la delincuencia, ¿eh? Sí. Nadie podía ir a Iguala, nadie podía entrar a Iguala si no era revisado por supuestos policías. Así es. Nadie podía ir a Iguala. A mí me sorprende mucho que los jóvenes normalistas o quienes hayan encabezado quienes los hayan ordenado ir a Iguala, nos mandaran a Iguala. No se sabe. No se sabe. Cuando en Iguala estaba muy caliente el asunto. Sí. ¿Qué es lo que ocurre después? Después de que los 2 enviados del grupo delictivo les dicen, tienen 2 horas. Y si no, ¿qué? Se ponen ahí a intercambiar insultos y ya estos jóvenes les dicen 2 horas. Y se regresan. Los normalistas no lo toman en serio, se pitorrean, se burlan, y es cuando van y le dicen al otro grupo que había ocurrido ese incidente en las afueras de la tienda Urrera, de autoservicio, donde fueron a comprar víveres. De ahí se toma la decisión de ir hacia la terminal. Y muchos policías que se habían dispuesto a impedir que llegaran al Zócalo, donde al mismo tiempo, a las 6,
se estaba desarrollando el inicio del informe de la presidenta del DIF municipal, la esposa del alcalde José Luis Abarca. María de los Ángeles. Había una psicosis porque pensaban que los normalistas harían lo mismo que hicieron en mayo pasado: vandalizar, quebrar cristales, y los policías formaron una especie de dispositivo. Los normalistas amenazaban con ir, pero nunca enfilaron sus pasos por la avenida hacia el monumento de la bandera nacional. Y se metieron a la terminal a tomar los autobuses. En ese ínter pasa entre 7:30 a 8 de la noche. Es cuando los normalistas sacan los autobuses y vámonos. Y empieza una persecución que culmina en el entronque de la avenida con el periférico. A esa hora, 8:20, 8:15, 8:20 de la noche, se inicia una balacera. Es cuando empiezan a filmar los mismos estudiantes que eran baleados de distintos lugares y por aparentemente policías municipales. Uno de los que graban es el que, la imagen es la primera que se difunde. Estamos desarmados, gritan los normalistas. No disparen. Somos estudiantes, no disparen. Y se escuchaban las detonaciones. Después de esa hora, 8:20, 8:30, es cuando se convierte en una cacería humana. Los normalistas son obligados, con lujo de violencia, a bajar, a descender de las unidades, mientras se buscaba que otros autobuses con normalistas hayan alcanzado la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Es cuando confunden a los avispones con los normalistas y los detienen a balazos. Un jugador es cuando pierde la vida por la confusión, porque pensaban que los normalistas también estaban a bordo del autobús de los avispones. Y había una cacería humana en donde aparentemente estaban los cuerpos de la policía municipal infiltrados por los grupos criminales identificados como los bélicos, Guerreros Unidos y hay otro nombre, los Tilos. Sí. Esa noche fue la noche más interminable. A muchos normalistas, no se sabe si fueron 15 o 20, los presentan en la comandancia de la policía municipal. Pero no se sabe si los ingresan a la cárcel de Barandilla o los llevan a otro lugar. Aparentemente había alguien que dijo, llévenlos con el patrón, que consta eso en la averiguación. Después se monta un operativo a la altura de Ciudad Judicial, donde están los tribunales, interviene la Policía Federal, hay cámaras que supuestamente filmaron, no se sabe, no se han visto imágenes de ellos, pero había ya en las cámaras de videovigilancia el trasiego, o sea, el traslado en patrullas de varios estudiantes acostados y amontonados en las camionetas de la policía. A las 11:30, aproximadamente 11:30, es cuando llega el fiscal, el entonces procurador general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, a la fiscalía. Y ahí le dan la información, está ocurriendo esto, se habla de balaceras, se habla de detenidos, se habla de muertos. Hay muertos, hay un taxista herido, hay una mujer balaceada, hay otras personas
un autobús de los futbolistas de la tercera división de los Avispones de Chilpancingo también es balaceado. Hay un caos. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver quién tiene a los detenidos. Se presentan en la comandancia de la policía municipal. No había nadie detenido y empiezan a buscar a los normalistas de Ayotzinapa. En esa búsqueda se encuentran a 68 y todos son reunidos en la Fiscalía Regional de Iguala. Ahí se les brinda protección. Afuera en las calles era una persecución, era una cacería humana. No se sabía el paradero de otros 60. ¿Por qué? Porque se decía que eran entre 100 y 120 normalistas que habían estado en Iguala. No se tenía el dato, no daban sus nombres completos. Y si los daban, inventaban cualquier nombre. No se sabía. ¿Qué hizo entonces el procurador? Brindar protección, resguardar las instalaciones y esperar el parte de la policía municipal, cuyo comandante, primo del presidente, no daba a conocer cuál era el operativo y de qué se trataba el operativo. El Ministerio Público levantó los cuerpos de estas personas y fue cuando, horas después, se encuentra a este muchacho, al chilango, desollado, y su partes de su rostro carcomido. El chilango fue el que enfrentó a los dos sicarios o presuntos sicarios que le dijeron: tienen 2 horas para que se larguen mucho a la... Y él les dijo, y una vez, quizá esa parte de la investigación no la hayan recogido de los partes periodísticos. ¿Por qué? Porque se ha ido reconstruyendo qué fue lo que pasó antes de la tragedia. Ya después se dijo, es que se los llevaron a Cocula, los fueron a llevar al basurero, otros no, es que los metieron a la barranca de la carnicería, o ¿cómo se llama esta? De la carnicería. De lo muerto. Versiones, sí. y versiones, y versiones. Era un mundo de rumores. El lunes 28 de septiembre, el procurador ordena, a ver, todos los policías que estuvieron en la noche del sábado y el domingo, que se presenten a rendir pase de asistencia. Ahí es donde se detienen y se abre la investigación sobre su actuación la noche del sábado. Y muchos fueron declarados formalmente detenidos y sujetos a una averiguación previa, que son los que ahora todavía están. ¿Qué pasó después del lunes? Hubo una movilización en las inmediaciones del penal de Tuxpan, donde estaban los detenidos, los policías, padres, familiares de los detenidos, de los policías, taxistas, transportistas, pretendieron rescatar a los detenidos. Hubo un operativo encabezado por Iñaki Blanco, el entonces procurador, y por el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad, el teniente Leonardo, que está detenido. De ahí, los policías fueron llevados y sometidos a un proceso penal. ¿Qué pasó después? Se ofrece una conferencia de prensa, se empieza a buscar a los normalistas, casa por casa en Iguala. Toda esa semana es cuando se empieza a buscar, y la búsqueda la realizan
los mismos funcionarios del gobierno. Yo vi a Beatriz Mojica, secretaria de Desarrollo Social, caminando en las calles de Iguala y haciendo preguntas a los vecinos, qué oyeron, cómo pasó la balacera, qué fue lo que ocurrió ese sábado 26 de septiembre. Esa es una crónica de memoria. ¿Por qué? Porque el periodista así lo hace. Ese es el trabajo diario de un periodista. Y muchos no quisieron indagar si fue verídico, porque solamente los testigos que estaban junto al chilango se percataron quiénes eran los que los fueron a amenazar y se quedaron callados. Los mismos normalistas que estuvieron ahí afuera de la tienda de autoservicio Aurrerá se percataron de las amenazas y del ultimátum de darles 2 horas para que se largaran de Iguala o los iban a matar. Y nadie declara eso, o no hay una relatoría. Solamente son, insisto, trascendidos de un periódico que publica y de redes sociales porque los periodistas fueron amenazados si publicaban algo. Y nadie quiso, pues, ¿quién quiere arriesgar la vida de ellos o de sus familiares? Nadie. Y eso contribuyó a mucho rumor. Continúa, Julio. Me llama, has dado una crónica estupenda. Gracias, Julio. De este hecho. Me llama la atención la hazaña, la brutalidad, esta cacería de la que fueron objeto los normalistas. Solamente quiero añadir un dato más, que cuando van a la central de autobuses a apoderarse de varios de estos, hoy sabemos que fueron 5 autobuses. Sí. 5 autobuses. Y que uno de ellos iba cargado me con llama droga. la atención esta brutalidad, esta hazaña con la que fueron atacados. Y solamente tiene 2 explicaciones. Porque había temor de lo que ya habían hecho los normalistas 4 meses antes. En mayo. O porque lo que se dice ahora, lo que se conoce, que de estos 5 autobuses, uno, hoy se sabe, iba cargado de droga. Fue uno de los que se llevaron los normalistas. Esto es una hipótesis. ¿Sin saber o sin saber? ¿O sabían? Yo quiero pensar que sin saber. Quiero pensar que esta fue la causa de esta cacería. El móvil, claro. De esta cacería hacia los estudiantes. Por eso los persiguieron, por eso los balearon, por eso los bajaron de las unidades. Y por eso sacrifican. Y por eso se los llevaron. Y por eso también no me cabe esa es la explicación que yo tengo. Por eso a este estudiante apodado el Chilango lo desollan. ¿Sí? Propio de una de las acciones que hacen los grupos delincuenciales. Esta acción de desollar a este estudiante es una característica de lo que hacen estas personas. Y luego dicen los del GIEI que no fue desollado. Es lo que a mí me queda. Bueno, entonces, ¿quién intentó desvirtuar si esta persona a la que privaron de la vida con una hazaña demencial e inhumana? ¿Qué fue lo que hizo para despertar la ira de quienes lo victimaron? Esa es la gran pregunta. Y dicen, no, es que no lo desollaron, fueron los animales nocturnos que le desfiguraron el rostro. E incluso hablan de que fue encontrado muerto en otra parte, no en Iguala. Porque intentaban desvirtuar toda la investigación desde un principio. Se trató de desvirtuarla, de confundir. ¿Y cuál es el principal delito que se le debe de imputar a un homicida? Usted lo mató
usted es el homicida, pero para que el señor diga que sí es el homicida, tiene que haber un cuerpo o tiene que haber una víctima. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde está la evidencia forense? Simple y sencillamente la desaparecieron. No existe evidencia. Existen osamentas, huesos, algunos rastros de ADN, pero el resto de la evidencia forense que con rigor un experto en criminalística debe de investigar, no aparece aún. Y solamente hay versiones que continuaron desvirtuando una realidad. La atracción de la PGR en ese entonces, encabezada por Jesús Murillo Caram, generó más dudas, inexactitudes y incluso desconfianza de lo que se había hecho en la Procuraduría guerrerense frente al arranque de la carpeta de investigación o de la averiguación previa. Y ahí empezó a tejerse una verdad histórica que no ha concordado, que no ha sido aceptada, y que el inicio de haber desvirtuado evidencias, hechos, testimonios, creó un caso inestable de especulaciones, de conjeturas y de rumores. Que si es que hay una evidencia de que fueron, sí, los bajaron de una camioneta de 3 toneladas y lo aventaron al tiradero de Cocula, les pusieron llantas, les pusieron troncos, les pusieron basura y los quemaron. No, pero que esa noche llovió y como llovió no pudieron haberse quemado. Todas estas conjeturas y especulaciones le daban, en lugar de darle luces al esclarecimiento, generaban más dudas, generaban más incertidumbre de qué fin tuvieron los normalistas detenidos por la policía y entregados a grupos presuntamente de la delincuencia organizada, identificados como Guerreros Unidos, los Tilos, los Bélicos, lo que usted me diga. Toda esa investigación fue desvirtuada. Pero surge una investigación realizada por la DEA que intercepta llamadas y textos desde Chicago hacia Iguala, en esa cronología, y le piden a la compañía pues copia. La DEA las guarda y en un acto de reciprocidad en la investigación accede a filtrar el contenido de esas conversaciones en donde hablan de estrategias de cómo generar un clima de inquietud, de crear desmadres, así dicen. Creen un desmadre, creen bloqueos, hagan aquello, hagan todo esto. Todo eso se filtró y en algunos periódicos, por ejemplo, se ha publicado. Toda esta realidad quizá la tomó el grupo interdisciplinario de expertos independientes como una verdad alternativa a lo que la PGR de Jesús Murillo Caram urdió o creó. Se comparan, se compulsan ambas versiones, ambas investigaciones y no concuerdan.
y se genera más duda. Hoy, a 9 años, no se sabe qué fin tuvieron 42, porque uno de ellos sí se sabe que su ADN se encontró en el río San Juan en una bolsa de plástico que habían arrojado al río. Y hay declaraciones de los testigos, algunos de ellos protegidos, que admitieron haber desaparecido e incinerado los cuerpos. Se habló después de que hubo tortura, de que el mismo Tomás Cerón de Lucio, que era el director de la Agencia de Investigación Federal, torturó a 2 o a 3 presuntos sicarios del grupo Guerreros Unidos para que declararan lo que ellos habían declarado. Pero en la declaración filmada no aparece ninguno víctima de tortura o que le estén haciendo nada. Incluso hasta de forma muy corporal, reciben el cuerpo, lo avientan, recibe el otro y lo avientan. Dice, algunos estaban vivos, otros les dan el tiro de gracia, los rematan, con una sangre fría. ¿Dónde quedó toda esa investigación? ¿Por qué no se ha ahondado? Si fue un hecho fortuito, creado para obtener, para tomar 5 autobuses y trasladarse a la Ciudad de México el 2 de octubre a una marcha conmemorativa a la masacre en Tlatelolco, protestar, sí, ese era el fondo de todo, ese era el motivo de ellos. No era irse a, no, es que nos vamos a robar la droga del grupo. No era ese fin. Tampoco era el fin de ir a interferir o a crear un acto violento en el informe de la esposa de José Luis Abarca, la presidenta del DIF, por ejemplo. Tampoco era crear otro escenario de ultraviolencia. No, iban por autobuses. ¿Qué despertó la ira en su contra? Pudo haber sido lo que dice Julio, o pudo haber sido que desafiaron ese ultimátum de 2 horas y el primero que asesinaron fue a este joven. Sí. Es lo más lógico, créame, no sé si lo haya publicado alguien más o alguien más haya dicho en su momento qué fue lo que propició todo esto, pero hoy, 9 años después, es necesario que las autoridades indaguen sobre el entorno periodístico del momento. Que hubo amenazas para que no se publicara así, que no se difundiera la realidad también, que se tergiversaran los hechos, por supuesto. Pero si no hay una evidencia forense, ¿dónde queda el resto de la investigación, Julio? Sí. Quiero regresarme a un punto de estos hechos de Iguala en la investigación que hace el entonces Procurador de Justicia del Estado, Iñaki Blanco. De los detenidos inconsignados por la hoy Fiscalía, entonces Procuraduría, 33 hablan, Sí. Estos que consignó Iñaki Blanco como procurador, ninguno ha salido libre. ¿No? Están detenidos y purgando, están en proceso. Y se han amparado, ¿eh? Pero ninguno ha salido en libertad. ¿Qué quiero decir que con esto? Que estas primeras investigaciones que hizo el Estado, el gobierno del Estado, la Procuraduría del Estado, fueron bien hechas. El asunto es cuando la PGR entonces atrae el caso, porque ellos lo investigan y es ahí donde diría en mi pueblo, la puerca torció el rabo. El entonces procurador, Jesús Murillo Cara, como cabeza,
de la investigación, investigan los hechos y concluyen que los estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula y que están muertos. En consecuencia, están muertos. Esto es lo que llamó él la verdad histórica. Así es. Así concluye esta investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto. 3 meses, ¿no? Duró 3 o 4 meses aproximadamente. Esta investigación dice: los estudiantes fueron atacados por policías en coordinación con grupos criminales. Fueron llevados al basurero de Cocula y fueron ahí incinerados. Lo que ocurre después es, hoy se sabe que muchas declaraciones de detenidos, ya en la investigación con Murillo Karam, los detenidos que confiesan que son culpables, estas declaraciones fueron arrancadas bajo tortura. Y que ha ocasionado que precisamente por ello, porque no se cumplió lo que llaman el debido proceso, muchos de estas personas que en su momento confesaron haber asesinado o participado en los hechos de Iguala, hoy están libres. O sometidos a un trato de testigo protegido. De testigos. El actual gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, no está conforme con esta verdad histórica de Murillo Karam y ha hecho su propia investigación en 2 vertientes. Han encontrado precisamente que los que se confesaron culpables fueron torturados. Y entonces es paradójico que en vez de investigar qué ocurrió esa noche del 26 y 27 de septiembre, la investigación del actual gobierno se ha centrado en checar o en escudriñar lo que se hizo mal de esta investigación. Tanto es así que el hoy ex procurador Murillo Karam está detenido y sujeto a proceso precisamente por delitos de tortura. Sí. Otro personaje que también participó en esta investigación se llama de Lucio. Tomás Herón de Lucio huyó del país. Está en Medio Oriente. Está en Israel. En Israel, y también señalado de haber torturado a los asesinos confesos. Otra parte de esta investigación del actual gobierno ha concluido. Esta es la información que dio hace un año el hoy subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el encargado de investigar los hechos de Iguala, porque es un compromiso del presidente de la República, fue un compromiso incluso de campaña, un compromiso con los familiares de los normalistas desaparecidos, de que iba a investigar, iba a esclarecer los hechos. Hace un año, Alejandro Encinas dijo 2 cosas: que en los hechos de Iguala había sido un crimen de Estado, es decir, que había participado el Estado como tal en el ataque de los normalistas y en su desaparición, y que los estudiantes ya no estaban vivos. Esto llevó a que, por una demanda de los padres de familia de los normalistas, que exigían que se abrieran,
que se investigara al ejército, que se conociera todo lo que hizo el ejército esa noche. Por esos hechos está un general también bajo proceso. Quiero concluir con esto porque en este año, en estos días, el presidente de la República ha dicho, contra lo que dicen los padres de familia, que el ejército todavía no da toda la información de lo que hizo. El presidente señala que el ejército ya no tiene nada más que decir. Ya dijo todo. Esto es lo que todavía no les ha gustado a los padres de familia. Esto es en la reunión de ayer, de hoy, de ayer. Hasta anoche. Más Los de cuatro, padres de familia horas, ¿no? han dicho que es la peor reunión que han tenido con el presidente de la República, quien desde un principio, dijo, desde su campaña, se comprometió a resolver este caso, a saber qué pasó esa noche. Pareciera, con lo que se ha dicho hasta hoy, que la investigación está entrampada. Desde Ni un hacia principio. adelante ni hacia atrás. Así es. Hasta ahí que me quiero quedar en esta. Así es, Julio. Es que hay una coincidencia totalmente. ¿Por qué es la coincidencia? Porque desde esa noche del 2014, del 26 de septiembre, las evidencias se trataron de desvirtuar. ¿Cómo se trataron de desvirtuar? Que la policía nunca disparó hacia los normalistas que estaban dentro del autobús, de los autobuses que habían tomado. Que los disparos eran al aire. Desde ahí se empieza a desvirtuar. 2, que el asesinato del futbolista fue una confusión, que no era un ataque directo, cuando sí lo fue. El taxista que quedó parapléjico, un balazo en la espina dorsal, una pasajera también de ese taxi. Todo esto producto de una psicosis que había esa noche. Una verdadera cacería humana deshumanizada, desproporcionada a cualquier otro operativo. ¿Qué era lo que propiciaba tal violencia, tal enojo, tal ira contra los normalistas? No había una coherencia, una explicación congruente. ¿Qué hicieron esa noche los normalistas? Que despertó un coraje inusitado de estos grupos criminales coludidos con la policía, o mejor dicho, la policía coludidos con ellos. A tal extremo de perseguir, capturar, detener, como fuera, y darles un escarmiento, o mejor dicho, cumplir la amenaza de aquellas 2 horas para que se largaran de Iguala, o les iba a pasar lo que pasó. Esa investigación desde ahí se desvirtuó. Rumores, versiones, chismes. Todo esto pasó. Quizá esta investigación periodística, insisto, no conste en ninguna... En autos. En autos, como dicen los abogados. No tenga ningún indicio, no tenga absolutamente ninguna conexión. Pero es la más lógica. Es algo lógico. Están los normalistas saliendo de comprar víveres porque eran las 6 de la tarde y no habían comido. Y muchos tenían hambre y dijeron, no, pues como unos sándwiches de jamón. En eso estaban cuando se les acercan y les amenazan. Y responde el chilango. ¿Qué quieren? Toda esa versión la podrán corroborar los testigos sobrevivientes que pertenecen a la normal rural Raúl Isidro Burgos,
que fueron los testigos. Pero ¿qué hicieron esos testigos? Guardaron silencio. ¿Acaso han rendido declaración? Los que estuvieron ahí, los que escucharon la amenaza, 2 horas, ¿escucharon ellos? ¿Fue verdad esa amenaza? ¿O fue producto de la imaginación de algún periodista que escuchó versiones e hizo una historia periodística creíble o más posible? Esas son las interrogantes. Muchos periodistas que yo conocí a lo largo de estos 45 años de ejercer periodismo, créame que han hecho trabajos periodísticos de investigación que ningún otro policía de carrera, con fama, con cursos, con diplomados, lo que usted me diga, han podido resolver un crimen de esta magnitud o un magnicidio semejante al que ocurrió hace 9 años. Sin embargo, un periodista con esa habilidad, con esa astucia de ir reconstruyendo minuto a minuto lo que ocurrió esa noche interminable de Iguala, bien pudo haber sido el esclarecimiento de un móvil que aún hoy oficialmente se ignora. A 9 años queda entre los guerrerenses esa duda, exactamente qué pasó. Y yo coincido contigo que esta verdad periodística de compañeros que estuvieron en los hechos, Y que fueron amenazados también. que fueron amenazados, Claro. tanto que hoy muchos compañeros periodistas de Iguala han salido de ahí Y han quedado. por amenazas precisamente de grupos delincuenciales. Es cierto que la verdad periodística no es una verdad legal. No. Sin embargo, por ahí pudieron haber empezado las autoridades que investigaron estos hechos. Hace un rato hablábamos del quinto autobús que se señala que iba cargado de droga. Y hablaste de los WhatsApp, los mensajes de WhatsApp de Chicago. Blackberry, los Blackberries. Son de Chicago. Sí. Y estos mensajes, de acuerdo al ex procurador Iñaki Blanco, que son conversaciones entre líderes delincuenciales. ¿Qué se debía hacer? ¿Cómo debían actuar? Entonces, a mí no me queda la certeza de que fueron cazados, que fueron desaparecidos por este autobús. No sé si los estudiantes sabían qué contenía este autobús. No lo sé. Pero sí creo que los estudiantes de Ayotzinapa fueron confundidos con un grupo criminal adversario o enemigo de ese grupo que operaba de manera impune en Iguala. Que fueron infiltrados, sugieres. Sí. Yo digo que más bien fueron la parte que confundidos. Quiero creer que los estudiantes, al apoderarse de este autobús, el grupo contrario que estaba en Iguala creyó que era parte del grupo adversario y que a eso fueron a apoderarse de este vehículo, de esta unidad. Lo que sí me queda claro es que a 9 años, ni el gobierno de Peña Nieto, que tardó mucho tiempo para reaccionar ante este hecho tan lamentable, ni el actual gobierno, en mi percepción, en mi opinión, va a poder resolverlo. Son 9 años. Y conforme pase el tiempo, cada vez será
más complicado porque las pistas, las evidencias, obviamente desaparecen. Conforme pasa el tiempo, claro. Me preocupa y me da pena, me da tristeza que por una parte haya grupos que han medrado con este dolor, con esta tragedia. Y por otra parte me preocupa también estos padres de familia que siguen buscando a sus hijos con esta esperanza de que estén vivos. Pero son 9 años. Difícilmente pueden estar con vida. Incluso ya lo ha dicho, lo decía hace un momento el subsecretario, de que los estudiantes ya no estaban con vida. No quiso decir, ya están muertos. Dijo, ya no están con vida. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en estos momentos a 9 años? Es la pregunta que muchos se hacen. Y los padres de familia que estuvieron con el presidente en la última reunión salieron decepcionados porque en voz de Vidulfo Rosales señala que pareciera que el actual gobierno federal se está acercando más a la verdad histórica, la del ex procurador hoy detenido, en el sentido de que los estudiantes estaban infiltrados por los grupos delincuenciales. Y yo digo, si el ejército, si las fuerzas armadas han sido infiltradas por los grupos delincuenciales, ¿qué no pudo haber pasado con estudiantes de una normal? Es la pregunta. ¿No pudieron haber sido infiltrados? Hay que decir que los entonces dirigentes de los normalistas que los llevaron o los enviaron a Iguala nunca fueron investigados. ¿Por qué mandaron a Iguala a estos estudiantes que eran de primer ingreso? De primer año, sí. De primer año. Eran puros jóvenes de 18 años, más algunos líderes que tenían, como el Chilango, más de 30 años. No se puede explicar que en la normal de Ayotzinapa, entre estos 43, por ejemplo, hay de 25, 27, 30 y 33 años. Como era el caso de él, ¿sí? Claro. ¿Qué hacían estos estudiantes o estas personas con esta edad? Si ahí solamente pueden, lo normal es que ingresen con 18 años. Son 4 años de normal. 22, 23 años ya están fuera. ¿Y qué hacían personas con más de 30 años? Sí, claro. ¿Cuál sería el epílogo de esta historia? ¿Cuál sería el final? Hagamos una perspectiva política. ¿Cuál sería el final digno para un cierre de un caso emblemático por lo trágico, que es emblema a nivel mundial de una violación masiva de derechos humanos, desaparición forzada? ¿Cuál sería el final jurídico, que no histórico? ¿Qué final podría darle un gobierno, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el crimen desde un principio se trató de desvirtuar? Desde un principio se empantanó, se contaminó. Hay evidencias de que la policía cometió un delito, que fue desaparición forzada. La colusión con grupos criminales o delictivos es otro delito. Asociación delictuosa. Otro delito más, la omisión, tanto de la autoridad estatal como federal. ¿Qué más? La reparación del daño.
Finalmente, si se tipifican todos estos delitos y se llegara a una sentencia en cualquier corte, en cualquier tribunal, necesaria, forzosa e ineludible, tiene que darse una reparación del daño que incluya incluso una disculpa, un perdón público, indubitable, firme, categórico de un Estado mexicano hacia las víctimas de estos ilícitos. Ese sería el final en esa ruta. Primero, admitir que hubo esta serie de delitos que se cometieron, se repara el daño causado, se ofrecen alternativas de cómo pagarse el daño, indemnizaciones, becas, pensiones de por vida a los padres, fuentes de trabajo, una empresa cooperativa, pero además el perdón de un Estado de aceptar públicamente que uno de los episodios más vergonzosos que ha enfrentado el Estado mexicano ha sido este. Pero también, de la otra parte, nunca más utilizar como carne de cañón a un normalista que está internado, sujeto a un plan de estudios, y no fuera del aula, no fuera de sus instalaciones, como están en estos momentos, en donde están incluso bajo mirada de grupos criminales y de grupos delictivos que no nada más los han criminalizado, los han victimizado y los han hecho víctimas también. Y lo más esencial, el juicio de la sociedad civil. Realmente, esta sociedad a la que pertenecemos todos, ¿tenemos simpatía por estos actos vandálicos? Por estos actos que no justifican por ningún lado. No se justifica la violencia con más violencia. No se justifica la vejación colectiva, la violencia y la violación de derechos humanos hacia normalistas, creando escenas de ultraviolencia, anarquía y un desafío al imperio de la ley, a la misma sociedad, bloqueando autopistas, creando desmanes por todos lados. No se justifica. Es necesario un alto, que la normal retome su ideal, su ideario, su doctrina magisterial de formación de maestros y modifique este tipo de conductas reprobables, condenables, porque esto no es lo que debe de formar a un maestro. La normal tiene necesaria, imperiosamente, la obligación de retomar su misión, su objetivo de ser una escuela normal, rural, y resarcir el daño causado a los padres y a la propia normal. No hay otro fin, no hay otro objetivo más que ese, jurídica, histórica, legal, moralmente. Creo que el presidente puede dar esa alternativa, opción,
antes de que todo esto siga desbordado y la violencia incremente, escale. Los mexicanos somos capaces de arreglar nuestros propios asuntos y lo que vemos es violencia y amenazas y desafíos al Estado de Derecho. Julio. Creo que coincido contigo en que en la normal debe haber una revisión de sus fines y más que nada de esta cuestión de albergue, porque todo el mundo sabe, es internado. es internado, todo el mundo sabe que en la normal de Ayotzinapa quien manda es el comité directivo de estudiantes, comité de estudiantes, son los que ponen los maestros, quien dicen quiénes es un deben dar autogobierno. clases, Un quiénes autogobierno. no. Quiero concluir diciendo que los hechos de Iguala, los lamentables hechos de Iguala, que nunca debieron ocurrir y que nunca debieran ocurrir nunca, una vergüenza para el país, una vergüenza para los guerrerenses. Esto le costó a Aguirre la gubernatura. Sí. Le costó a Peña Nieto que a partir de lo ocurrido en Iguala, su gobierno fuera de más a menos. Le costó a Murillo Cara que hoy esté en la cárcel. Le ha costado también a un general que también está en la cárcel. Coincido contigo en que el Estado, más allá de que si participó en estos hechos, más allá de que si fue una acción concertada, que yo no lo creo, no creo que el Estado como tal se haya puesto de acuerdo para matar a los estudiantes, para desaparecerlos. Eso no lo creo, fue algo fortuito en todo caso. Sí creo que el Estado como tal debe pedir perdón por lo que ocurrió y porque a 9 años no ha podido resolver el caso. Por eso debe pedir perdón y también ser honesto y decirle a los padres de familia que es imposible ya que sus hijos estén con vida, que sus hijos ya no están con vida, aunque los padres al menos quieren saber dónde están los cuerpos de sus hijos para llorarles. Me siento que es algo muy excesivo decir la reparación del daño. Un hijo, una vida no se puede reparar ni con una disculpa, ni con un perdón, ni con recursos, ni con una pensión, ni con becas, con nada se puede reparar el daño con la vida de un hijo, de una persona. No se puede reparar. Pero sí buscar algún mecanismo del gobierno para que los padres entiendan que sus hijos desgraciadamente ya no están con vida. Esto no debería ocurrir nunca más. Creo que el presidente de la República lo decía hace poco, es uno de los grandes pendientes del presidente porque él se comprometió ante los padres de familia a resolver y decirles a los padres qué pasó y dónde están sus hijos. En mi opinión no lo va a resolver. Tiene un año, ya un año. Lo que sí creo, y coincido contigo en que el presidente, en una acción, en un gesto de buena voluntad, pedirles perdón por no resolver este caso, por no poder decirle a los padres dónde quedaron sus hijos. En eso estoy de acuerdo, porque va a ser imposible ya que lo resuelva. Y el próximo presidente o presidenta del país le será más complicado porque habrá más tiempo. Ya no puede heredar eso tampoco. Si el hoy presidente fue un compromiso presidencial, no ha podido después de 5 años. El próximo presidente o presidenta le será más difícil. Con eso concluyo.
Yo quiero agradecerte mucho, Julio Ayala Carlos, la participación periodística y que además aportas con tu talento periodístico, con tu labor profesional, aportas para que nuestros amigos del auditorio, nuestros amigos televidentes que siguen martes a martes la emisión Sin Medias Tintas, puedan también contribuir y enriquecer su criterio, su forma de pensar referente a este caso tan doloroso, tan vergonzoso, pero que también nunca más debe repetirse. Los estudiantes deben de estar formándose en sus aulas, en sus escuelas, no en las calles, no tomando autobuses, no creando escenarios de violencia o de confrontación al régimen legal establecido en nuestras leyes. Creo que 9 años son suficientes para saber una verdad. Alargarlo más el tiempo será un gran error. Hay soluciones políticas, hay soluciones oportunas, y es el momento que se deben tomar. No hay de otra. Agradezco mucho a Julio este momento, Gracias por la este invitación. análisis, y créame, el próximo martes también tendremos la oportunidad de estar nuevamente hablando frente a usted, con usted y como a usted le gusta que le hablen, sin medias tintas. Soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su compañía y lo espero el próximo martes aquí en Gráfico de Guerrero y a través de todas las plataformas digitales que se hermanan para lanzar hacia todo el estado de Guerrero, hacia el mundo, estas, no sé, no me atrevo a llamarle análisis, pero estas palabras de ejercer el periodismo y ofrecerle a la sociedad un escenario mayormente comprensible de lo que pudo haber sido una crónica 9 años después de una tragedia. Le agradezco mucho a Julio y a usted su sintonía y su compañía. El próximo martes lo espero para que sigamos hablando como a usted le gusta aquí, sin medias tintas.